Amén. Amén, mis amadas hermanas. Como le decía, el título de nuestro tema es hoy, ¿cómo era el carácter de los hombres antes del diluvio? Vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 38 al versículo 39. Amén. Dice así, Mateo capítulo 24, versículo 38 al versículo 39. Pero como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamientos, hasta que el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. La civilización antediluviana fue aparentemente materialista y sensual. Vamos a analizar estos términos. ¿Qué quiere decir? Materialista, aquella persona que ama, qué es lo que quiere, qué pone en primer lugar. Materialista, amar, querer muchas posesiones, hacer mucho dinero, así como también una buena imagen social y popular. Eso es materialista, que se expresa a través de las posesiones, dice. Entonces, también ellos eran materialistas. También hay otro término que dice sensual. Se dice que de los gustos y deleites de los sentidos. Entonces, estas personas antes del diluvio eran materialistas. Según la historia, se dice que estas personas no tenían en cuenta a Dios. Amaban las posesiones, amaban tener mucho dinero, una buena imagen social y todo eso. Y también se habían dejado llevar por lo que veían, por los ojos. Entonces Dios había determinado destruirlo. Pero la Biblia dice, en Mateo, dice, pero como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose, dando en casamientos hasta el día en que Noé entró en su casa. Estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamientos. En esto no hay nada pecaminoso. En estas cosas no hay nada pecaminoso, pero el pecado era no tomar en cuenta a Dios, no poner a Dios en sus planes, no poner a Dios en primer lugar, donde Dios exige lo contrario. Entonces estas personas estaban andando en sus propios placeres, gustos, y es por eso que Dios toma la decisión de destruirlo. Primero, eran desobedientes a la predicación de don Noé. Noé había predicado durante 120 años diciéndole que Dios iba a destruir la tierra con agua si ellos no se arrepentían de sus pecados, si ellos no se arrepentían de todo aquello que estaban haciendo, pero ellos no obedecieron a la predicación de Noé, no quisieron hacer caso a lo que Dios les mandaba a obedecer. También ellos se casaron sin el consentimiento de Dios, prefirieron la belleza, el ingenio, la riqueza y los honores mundanos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos andaban según el gusto de sus ojos, se buscaron mujeres como ellos querían, desobedecieron a Dios. Entonces eso a Dios no le agradó. Podemos ver ahí que esta clase de personas a Dios no le agrada. Él quiere que nosotros andemos según su voluntad, hagamos lo que Él quiere y nos manda a hacer. Otra consecuencia, la consecuencia de la maldad de los hombres llega hasta los animales y las aves. Por la desobediencia de estos hombres y mujeres antes del diluvio, la consecuencia le llega
a las aves. Solamente algunas aves se salvan y las demás fueron destruidos. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5. Vamos a leer. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces estas personas no temían a Dios, no se habían olvidado de Dios, quien los había creado, no enseñaban a sus hijos la obediencia a Dios, no conocían a Dios. Entonces es por eso que estas personas perecieron ahogados por el agua. Mas Noé, del mismo modo que Noé fue diligente en prepararse para el diluvio, mas Noé obedeció a Dios construyendo el arca. Sus vecinos se reirían de él, porque en ese tiempo nunca se había visto que lloviera, solamente caía un rocío sobre la tierra, y eso hacía que crezca la tierra, crezcan los árboles y produzcan las plantas. Mas Noé obedeció a Dios construyendo el arca. Entonces él fue obediente a la palabra de Dios, como también nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor, donde la obediencia tiene buenas consecuencias, la obediencia trae bendiciones. Entonces, Noé también predicó la palabra del Señor, y lo hizo por un lapso de 120 años, predicó la palabra del Señor, aunque así no le escuchaban, no habían convertido, predicó mucho tiempo la palabra del Señor. Entonces, nosotros también de la misma manera tenemos que predicar la palabra del Señor, tenemos que orar por aquellas personas que no conocen al Señor, por nuestros hijos, tenemos que orar por nuestros parientes, tenemos que predicar la palabra del Señor de una u otra manera. También dice con nuestro testimonio, tenemos que predicar la palabra del Señor donde Dios nos manda. Mis amadas hermanas, les animo a que sigamos al Señor, permanezcamos en su camino, permanezcamos confiando en su palabra, porque todas estas cosas, dice la palabra del Señor, que es necesario que acontezca, pero aún no es el fin. Sabemos que nosotros tenemos la confianza en Dios, sabemos que ahora nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, pero vendrán tiempos mejores. También dice su palabra que Él está con nosotros todos los días. Él está con nosotros para poder ayudarnos, para poder levantarnos, para poder darnos sabiduría. Así que tenemos que seguir predicando la palabra del Señor, igual que Noé predicó 120 años, predicó la palabra del Señor. Igual nosotros tenemos que predicar la palabra del Señor y tenemos que permanecer así como lo hemos conocido al Señor. Cuando nos convertimos a Él, le entregamos todo nuestro corazón, le dijimos: Señor, te voy a seguir, Señor, te voy a servir hasta cuando tú vengas. Tenemos que permanecer en eso, porque el Señor está con nosotros, el Señor nos va a proveer lo que nosotros necesitamos, Él conoce nuestras necesidades. Hasta mientras que pase todo esto, tenemos que permanecer en su camino. Sigamos, mis amadas hermanas, orando, intercediendo, orando por el pastor, por los pastores, orando por los líderes, para que ellos puedan permanecer también y puedan traernos así, enseñarnos la palabra del Señor. Mis amadas hermanas, los amo en el Señor. Quiero decirles que vamos a seguir adelante y dejemos todo en las manos del Señor. Él tiene todo el control y dice su palabra que nada, ni ninguna cosa creada, ni lo alto ni lo profundo, nos va a poder separar del amor de Dios. A lo contrario, hace que nosotros le busquemos, nos acerca más a Él. Amén. Vamos a orar, mis amadas hermanas, en esta tarde para poder entregar la palabra del Señor en sus manos, agradecerle por su palabra al Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias.